Listo, listo, lindas mujeres. Muy buenas noches para todas, muy buenas noches. Qué lindo que estemos aquí conectadas desde diferentes países. Con este tema tan lindo, estábamos hablando antes de comenzar la grabación, que en realidad es un tema que a veces no le prestamos mucha atención porque nos pasa como transparente, pero resulta que sí, como que cuando va llegando diciembre nos empezamos a sentir ahí como con unas emociones que antes no estábamos sintiendo y aparecen de repente. Entonces, qué lindo estar acá y darnos este permiso y darnos el permiso además de ser conscientes y de aceptar que no siempre diciembre es fácil. A veces creemos que diciembre siempre es sinónimo de alegría, siempre es sinónimo de felicidad, de encuentros familiares, de cenas, etcétera, pero tal vez no siempre es así. Entonces, pues bienvenidas y hoy lo que quiero es como que se hagan esa invitación, como que nos permitamos ser desvergonzadamente honestas y entrar en esa vulnerabilidad y conectar efectivamente con lo que nos pasa a cada una de nosotras cuando se acerca este mes de Navidad. Como hoy quiero hablarte como desde la verdad emocional que acompaña la época de Navidad, la época de Año Nuevo, como toda esta época de fin de año, que nos distanciemos un poquito de las navidades de redes sociales, de las navidades de la publicidad, de las navidades de las películas, que por lo menos en Colombia, no sé si en los otros países también, pero hay un canal en televisión, quienes de vez en cuando todavía vemos televisión, que tiene una maratón de películas navideñas, ¿no? Entonces son 24 horas con películas de Navidad. Auxilio. Y todas tienen como ese elemento cliché, ¿no? De la cena familiar, la super decoración, el árbol, el encuentro y el final feliz. Y a veces pues aparecen otras emociones. Entonces, qué lindo que estén acá, qué lindo que se den este permiso, que se den este regalo de pensar en cada una de ustedes, de conectar con sus estados emocionales y específicamente con estas emociones en Navidad. Sé que esta grabación va a estar en mi canal de YouTube, así que seguramente puede que lo vean algunas personas, algunas mujeres, generalmente quienes nos reunimos en estos temas somos mujeres que no me conozcan, así que les cuento, Blanca Corredor, psicóloga, coach profesional, una apasionada por el tema emocional. Ya tengo listo, ustedes tienen la primicia, ya tengo listo el manuscrito de mi libro, Un viaje al encuentro de tus emociones. Y la próxima semana, prográmense, 12 de diciembre a las 12:12 del mediodía hora de Colombia. Abriré un Zoom con las personas que lleguen para compartirles cómo ha sido ese proceso de construcción y de escritura del libro. Esa soy yo. Bueno, lo que quieran saber de más, por ahí me pueden buscar en redes sociales. Y hoy quiero comenzar esta noche. Hola Amparo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida Claudia. Quiero comenzar este espacio con un momento de conexión. Quiero invitarlas a que podamos hacer ese momento de conexión y para eso les invité que trajeran una velita. Quienes no la tengan por ahí cerca pueden buscar en su celular una velita virtual, pero el tema es el simbolismo. Lo importante es como que podamos tener ese simbolismo de estar encendiendo una luz porque la luz tiene una energía muy particular. Y cuando nosotros encendemos una vela y ponemos en ella una intención, podemos hacer como una limpieza energética de lo que está pasando en nuestro mundo emocional. Entonces, quiero comenzar este espacio y si estás viendo esta grabación después, puedes pausar el video, ir por tu velita, venir y encenderla para que puedas conectarte. Este primer momento de la charla va a ser esa conexión espiritual, ¿listo? No tiene que ver con lo religioso, pero sí con lo espiritual. Entonces vamos a hacer esa conexión. Quienes la tengan ya al frente, vamos a encenderla en este momento. Yo voy a encender la mía. Aquí está. Y le voy a pedir a esta luz
que sea nuestra guía y que nos acompañe energéticamente en lo que tenga que llegar hoy, porque vamos a hablar desde nuestro ser interior, desde nuestra absoluta vulnerabilidad y vamos a conectar con esas emociones que aparecen en la época de Navidad. Entonces quiero invitarte en este momento, si está bien para ti, que cierres los ojos y que hagas como un recorrido mental de lo que ha sido en tu vida la época de Navidad. Tal vez la Navidad ahora, a la edad que tienes, tenga un significado diferente de lo que tuvo para ti en tu niñez, en tu adolescencia. Y vamos a conectar también con cuáles son las emociones no tan cómodas que a veces aparecen en Navidad. Conéctate por un momento con esa niña que disfrutaba o tal vez no tanto la época de Navidad. ¿Qué pasaba cuando llegaban los regalos? Si había regalos o tal vez no, y eso generaba emociones. ¿Qué pasaba en la familia? ¿Había armonía o tal vez no? Y eso también generaba emociones. Porque lo que va pasando en nuestra primera infancia se va quedando como una impronta emocional que nos acompaña el resto de la vida. Y tal vez lo que hoy sentimos o no sentimos con relación a la Navidad o a esta época de fin de año tenga que ver con eso que alguna vez vivimos siendo niños, siendo niñas. Trata de identificar cuál es la emoción que te cuesta un poco más expresar en esta época. Y quiero que traigas también a tu mente y a tu corazón una de las navidades que tal vez no haya sido la más alegre, que tal vez no haya sido la mejor por alguna circunstancia. Porque lo que queremos hoy con esta luz es limpiar, es sanar, para poder tener el corazón abierto para un espacio diferente en esta Navidad del 2025. Por eso les pedí que trajeran la velita y el corazón abierto. El corazón abierto quiere decir abierto a la esperanza, abierto a la apertura, abierto a la armonía familiar, a la armonía personal. Vamos a conectar con la gratitud, con esas emociones que debieran acompañarnos en esta época de fin de año. Y no por el deber ser obligado, sino por el deber ser de poder traer más armonía, más paz, más felicidad a nuestra vida. Vamos a comenzar ahora sí. Pueden dejar su velita a un ladito. Y vamos a comenzar. Quiero comenzar compartiendo como una de las navidades que tal vez no fue como la más
la más llena de felicidad para mí. Y fue la última Navidad en la que me acompañó mi padre en este plano terrenal. Y fue en la Navidad del año en el que yo cumplía 30 años. Yo cumplo años en Navidad. Yo, pues no en Navidad, pero sí cumplo años en diciembre y tal vez por eso, digamos que desde pequeña, como que diciembre ha sido un mes que para mí ha sido como festivo, como alegre. Y ese año, cuando yo iba a cumplir mis 30 años, yo soñaba con celebrarlos en una montaña, por allá acampando, como amanecer el día de mi cumpleaños por allá en una montaña, porque me encanta la naturaleza. Y pues nada, desde octubre de ese año aparece pues el diagnóstico de cáncer de mi papá, un cáncer que ya había hecho metástasis y bueno, y aparece todo el proceso clínico, todo el proceso de cuidado y pues nada, definitivamente la celebración no fue la que yo esperaba, pero en ese diciembre, en esa Navidad y en ese año nuevo, yo me di cuenta de algo que antes no había sido consciente. Resulta que yo crecí en una familia en la que las mujeres lloraban en Navidad y en Año Nuevo cuando se daban el abrazo con su familia y con los vecinos y con los amigos, y todos lloraban y yo no entendía por qué. Entonces, pero eso me lleva a la reflexión de cómo a veces generamos como unas creencias, unos aprendizajes emocionales solo por modelación, porque vemos que el otro llora y entonces es como lo normal, como lo que debe pasar. Y justo en ese año, mi padre pues estaba ya en cama, en nuestro hogar afortunadamente, pero pues estaba en cama, estaba convaleciente. Y yo ese año me pregunto por qué la gente llora en Navidad. Hoy no quiero llorar. Hoy estoy acá acompañando a mi padre y no quiero llorar. Y a partir de ese año declaré que yo no volvería a llorar ni en Navidad ni en Año Nuevo. Y así ha sido. Estoy hablando de hace más de 25 años. Pero esta historia, ¿para dónde va? Va para mostrar cómo a veces tomamos decisiones desde lo que está pasando en nuestro mundo emocional. Claro, fue una Navidad pues diferente porque pues, estábamos era en la habitación acompañando a mi padre. Sabíamos prácticamente que iba a ser nuestra última Navidad con él. Eh, de no haber sido así, pues hubiera sido un año de agonía innecesaria para él. Él se despide de nosotros en febrero del año siguiente y pues bueno, la Navidad del siguiente año ya aparece la ausencia, que es otra de las cosas que a veces también tiñen de un color diferente la Navidad. Entonces quería traer esa historia como para decirles, todos tenemos una historia con la Navidad. Tenemos navidades tal vez muy felices, muy llenas de compañía, de cenas, de regalos, pero también podemos tener esa Navidad que sigue ahí como entre pecho y espalda y vamos a mirar cuáles son como los estados emocionales que más aparecen asociados a la Navidad. Yo he elegido tres que son como los que he escuchado de manera más recurrente cuando acompaño a personas desde la psicología o desde el coaching. Y tiene que ver la primera, como con ese estado emocional de incomodidad, cuando aparece como la crítica o el comentario incómodo por parte de alguien, como esa exigencia de lo que debiera ser, como esa presión social que aparece en las cenas o en los encuentros familiares en Navidad. Esa es como la primera. La segunda, esta de la cual les acabo de hablar, y es la ausencia de un ser querido. Muchas veces pues es la ausencia física, literal, pero muchas veces es también una ausencia emocional que resulta ser a veces más complicada porque está la presencia física, está la persona ahí, pero sé que hay una ausencia emocional. Esa es la segunda. Y la tercera tiene que ver con el agotamiento emocional que a veces, sobre todo las mujeres, nos cargamos por esa también exigencia o autoexigencia de tener que todo que de tener que encargarnos de que todo salga absolutamente perfecto. Entonces quiero hablar de cada una de ellas.
La primera les decía que es como esa crítica o esa presión social que a veces aparece en época de Navidad. Y es como esas preguntas incómodas que pueden aparecer con respecto a al estado civil o con respecto a los hijos, por ejemplo, muchas veces, ¿y cuándo vas a encargar bebé? ¿Y no has cambiado de trabajo? ¿Y cómo te ha ido con tu emprendimiento? Y aparecen una serie de preguntas que nosotros las podemos percibir como incómodas. Y tal vez algo bien importante es que caigamos en cuenta que no siempre la otra persona tiene una intención de dañar o de criticar o de ofender o de cuestionar, pero yo recibo ese mensaje o cada una de las personas recibe el mensaje así por la interpretación que hace de ese comentario. ¿Y por qué aparece esa interpretación? Porque está tocándome una herida interna. Tal vez es una herida que yo misma no he sanado, que yo misma no he atendido y ahí aparece como que ese comentario o esa situación viene a tocarme nuevamente esa herida. ¿Cuáles pueden ser esas heridas? Puede ser una frustración, por ejemplo, que yo tenga por no ser, por sentir que no he sido suficiente, o puede que aparezca una autocomparación con alguien de mi familia o con un amigo o con alguien cercano. Entonces siento que la otra persona ha sido más exitosa o ha tenido mejores condiciones y yo no. Y empieza en mí a removerse eso que yo estoy cuestionando. Cuando cada una de nosotras identificamos qué es lo que me está moviendo, qué es lo que me está doliendo, es cuando puedo gestionarlo de una mejor manera. Pero cuando me quedo solamente con la incomodidad por el comentario que me hace la otra persona, empiezo a juzgar al otro, empiezo a sentir incomodidad no solo por el comentario, sino por la otra persona. Entonces no quiero encontrarme en esta Navidad con esa tía que hace el comentario o no quiero encontrarme con ese primo al que le ha ido tan bien y que seguramente me va a preguntar si yo ya conseguí trabajo, si ya cambié de pareja, y empieza ese cuestionamiento. Entonces, ojo, porque lo que quiero llevar con este primer ejemplo es a que caigas en cuenta de si esa incomodidad que tú sientes a veces en Navidad, en las reuniones familiares, tiene que ver realmente con lo que está pasando en el contexto familiar o tiene que ver con las heridas que tú estás permitiendo que se te muevan con esos comentarios o con esa situación. Muchas veces esas heridas vienen, por eso traía el ejemplo y les invitaba a que hicieran la visualización de su niña interior, porque muchas veces esas heridas vienen desde allí. Y yo les preguntaba, ¿qué pasaba en Navidad? ¿Qué pasaba con los regalos? Y yo lo puedo contar con mucha tranquilidad porque pasó hace muchísimos años, pero mi familia no era una familia adinerada, entonces siempre el tema de los regalos no eran los regalos de Navidad, ¿no? Era el regalito. Y normalmente el regalito muchas veces era como pues la ropita para ponerse en Navidad, pero no era como el juguete que uno añoraba, nunca una bicicleta, nunca unos patines, nunca como que la carta del niño Dios ni siquiera existía porque ¿para qué vas a pedir algo que realmente no van a haber condiciones de dar? Pero ese tipo de circunstancias, por ejemplo, pueden ocasionar en una mujer o en una persona en general una herida y puede que cuando grande no le guste la Navidad o sienta cierta aversión a, a estos espacios, a esta presión social de tener que compartir regalos, porque para ella esa carencia aparecía. O puede darse lo contrario, ¿no? Porque también podemos modelar lo opuesto y esto puede llevarnos a decir, yo no vuelvo a pasar una Navidad en carencia y ser la persona que se gasta hasta lo que no tiene, se endeuda comprando regalos y muestra como una opulencia y la super cena y el super árbol y la decoración para no sentir eso que tal vez hay una herida por ahí pendiente de sanar en ese corazoncito, ¿no? Entonces pueden aparecer las dos cosas. Me llamó la atención porque ayer que hice una publicación en Instagram, justamente que hice mi celular, una persona respondió mi historia y lo respondió con un comentario. Es una persona a quien yo conozco y no tenía ni idea. Me contesta, sí.
yo odio la Navidad. Me pareció muy, muy fuerte la expresión. No he podido hablar con esta persona. eh, pero yo decía, como una persona dice, yo odio la Navidad. O sea, ahí tiene que haber una herida muy, muy fuerte, que a veces lo que queremos es como que, ay, que no pase Navidad o que pase rápido esta Navidad, en lugar de atender lo que nos está pasando internamente. Si una persona, una mujer que dice, yo odio la Navidad, se tomara el tiempo y se tomara el trabajo de sanar eso que tiene en el corazón que le hace odiar la Navidad, pues seguramente pudiera llegar un próximo año a una Navidad mejor. Entonces, lo primero es como eso, como esa crítica, como esa presión, como ese comentario, como esa presión social que a veces aparece y que nos lleva a pensar en la Navidad de cierta manera. ¿Listo? Lo segundo, bueno, igual, si quieren comentar ahí en el chat, como qué tipo de comentario te toca a ti, más la fibra en esta época de Navidad, lo puedes comentar en el chat o lo puedes escribir sencillamente para ti, pero que empieces a identificar si efectivamente te pasa que haya ciertos comentarios o ciertas situaciones de presión social que te muevan emocionalmente alguna herida en esta Navidad. ¿Ok? Voy dejando espacio para que ustedes escriban. Mientras tanto, voy avanzando porque siempre me pasa que apenas estoy comentando y ya voy por la mitad del tiempo. El segundo, les decía, es esta emoción asociada a las ausencias. Y con las ausencias, les decía, puede ser que la persona físicamente no está o una ausencia que es más dolorosa o más difícil de sobrellevar y es cuando la persona está presente físicamente, pero está ausente emocionalmente. ¿Qué es lo que pasa en Navidad? En Navidad lo que pasa es que como que se amplifica el hueco de lo que falta, porque es la época en la que se evidencia que la persona no está. O sea, cuando hay una persona que falta físicamente o emocionalmente, aquí nos dice Dinora, claro, la ausencia de tus seres queridos, obviamente. Y en Navidad es como la reunión familiar, es la celebración, es el momento donde esa ausencia se hace mucho más evidente, ¿no? Pero te digo, se amplifica el hueco de lo que falta, ¿no? Eh, pero bueno, ahí como que yo siento que lo más importante es poder romper o limpiar el tema de la culpa por sentirme bien aún en ausencia de estas personas. Lo que yo he escuchado con más frecuencia es que a las personas les cuesta mucho hacer esa transición. En el momento en que aparece la ausencia, cuando la persona ya no está, cuando el ser querido ya no está, aparece el dolor, aparece la tristeza. Cuando empieza a pasar el tiempo, esa tristeza que está en el aquí y en el ahora se empieza a convertir o en una nostalgia o en una melancolía, que ahí quiero hacer rápidamente una distinción entre estos dos estados emocionales. Y es la melancolía es cuando yo recuerdo desde el dolor, cuando yo recuerdo con tristeza y con sufrimiento, mientras que la nostalgia es una tristeza que yo puedo recordar, pero puedo recordar con gratitud, que puedo recordar incluso con alegría por lo que esa persona significó en mi vida, ¿sí? Entonces ahí digamos que hay una gran diferencia, eh, porque cuando empezamos a conectar con lo que debería ser la Navidad o lo que hubiera sido la Navidad o esta época, si esa persona no se hubiera ido, si esa persona todavía estuviera presente, sigo como anclada a ese recuerdo, sigo anclada a esa posibilidad de lo que ya no está. Y esa posibilidad que ya no está es lo que me sigue doliendo. Entonces, cuando yo logro transitarlo como un proceso de aceptación, ahí ya puedo moverme a un lugar diferente y puedo generar un estado emocional de mayor paz y de mayor tranquilidad, ¿sí? Yo en este momento supongo que todas nosotras tenemos un ser querido que ya no está con nosotros y que más pronto o más lejos se haya
despedido de nuestra vida. Y quiero que nos tomemos un minuto menos, unos segundos, para pensar con amorosidad en ese ser querido. Y si está bien para ti, que pongas tu mano en el corazón, recordando ese ser querido, y que te des el permiso en este momento de decirle gracias, gracias por la huella que dejaste en mí. Y que mientras dices eso, logres recordar esos lindos momentos que compartiste con esa persona. Y con una sonrisa en tu rostro nuevamente le digas gracias. Gracias por la huella que dejaste en mí. Te llevo dentro, te llevo en mi corazón, te llevo conmigo. Y que a partir de este momento sea tu promesa y tu compromiso que cada vez que recuerdes a esa persona, la recuerdes con un gracias, la recuerdes con una sonrisa. Puedes respirar profundamente. Cuando te sientas lista, puedes abrir tus ojos. Esta manera de conectar con las personas que ya no están es una forma de poder honrar su recuerdo, honrar su vida, honrar su presencia, sin necesidad de perdernos en el dolor. Y ahí retomo lo que mencionaba hace un momento, de a veces nos cuesta porque aparece como una sensación de culpa, pero ¿cómo puedo estar feliz si ya no está? ¿Cómo puedo volver a disfrutar? ¿O cómo puedo volver a reír o a bailar si ya no está? ¿Sí? Y yo creo que algo que desde el fallecimiento de mi padre, les comentaba en el año 99, y 11 años después, cuando parte mi madre, creo que algo que me ha ayudado muchísimo, que me ayudó en su momento a poder transitar estas dos partidas de una mejor manera, fue tener como la convicción de que donde quiera que estén, si ustedes creen en una vida después de la muerte o cualquiera que sea su creencia, donde quiera que ellos estén, lo que ellos hubieran querido para mí no era que yo estuviera llorando y sufriendo en esta época de Navidad o en esta época de Año Nuevo por su recuerdo. Yo tengo la convicción de que las personas que nos aman y que ya no están con nosotros se sentirán donde quiera que estén, si es que están más felices de vernos a nosotras también felices y de vernos que pudimos avanzar y que pudimos pasar la página sin olvidarlos, pasar la página sin dejarlos atrás, siempre, siempre con su presencia en nuestro corazón, siempre con su presencia, con un lugar en la mesa si es necesario para honrar su presencia, pero eso no quiere decir que la conexión emocional tenga que ser desde el dolor y desde la tristeza. No necesitamos hundirnos en el dolor para honrar la presencia de estas personas que nos acompañaron y que tanto, tanto tenemos que agradecer. ¿Listo? Y vamos al tercer, digamos como al tercer bloque emocional, que yo he llamado como el agotamiento emocional. Y yo lo conecto o lo asocio a que principalmente nosotras las mujeres a veces nos presionamos mucho para que todo esté perfecto, ¿no? Como para complacer, como para tener la cena perfecta, la reunión perfecta, para no dañar el ambiente,
nos queremos hacer cargo de todo y a veces incluso queremos hacernos cargo del estado emocional de las otras personas. Entonces, para que todo el mundo esté bien, a veces como que respiramos profundo, no decimos nada, nos guardamos lo que nos está pasando y ahí lo que hacemos es como reprimir tanto esos estados emocionales que corremos el riesgo de que se desborden en el momento menos indicado, ¿ok? Entonces, cuando pienso en hacerme cargo de no dañar el ambiente, también tengo que pensar en cómo cuidarme a mí misma. Yo tengo un recurso que es un audio súper lindo que se llama 5 minutos para volver a mí, ¿sí? Es como un protocolo de autocuidado. Y ahí lo que yo invito a las mujeres es a eso, a que cuando estén como en un momento de crisis, como en un momento de gran tensión, se den cuenta que pueden volver a ellas, que pueden tomarse como la prioridad y volver al autocuidado porque podemos empezar a decir, yo puedo ser amable sin traicionarme, ¿sí? O sea, puedo mantener el ambiente sin dejar de ocuparme de mí. A veces nos olvidamos de nosotros. A veces nos sentimos obligadas a cumplir con ciertos compromisos sociales y también podemos decir que no con suavidad, si eso nos hace sentir mejor, pero estamos como muy arraigadas en el qué dirán. ¿Y qué dirán si yo no voy a la cena? ¿Y qué dirán si yo no doy un regalo? ¿Y qué dirán si? Y a veces vale la pena priorizarnos y tomarnos el derecho de decir que no para cuidarnos. Siempre, y ustedes que me han escuchado varias veces cuando hablo de cómo diseñar una conversación, hace 2 webinars pasados hablábamos justamente de eso, de cómo tener esas conversaciones incómodas. Puede que ese decir no resulte incómodo para ti, pero aún con la incomodidad puedes hacerlo con suavidad si eso implica cuidarte y cuidar tu estado emocional, ¿sí? Entonces, no te sientas presionada por tener que cumplir un compromiso social o por tener que cumplir una rutina o un protocolo con el que no te estás sintiendo bien. Date el permiso y si estás ya en la circunstancia y te estás sintiendo incómoda, puedes decirlo. ¿Me regalas un minuto? Que necesito un minuto para mí y retirarte y hacer como este protocolo y volver a ti y volver al centro, a lo que verdaderamente importa. No siempre es sencillo hacerlo, sobre todo cuando estamos en reuniones familiares, por ejemplo, porque vuelve y aparece el qué dirán. Y si efectivamente para ti es más difícil retirarte, puedes hacerlo contigo mismo. Es volver al centro, es decir, qué es lo importante para ti, cómo puedes recuperar tu estado emocional, identificar como cuáles son los indicadores que te están incomodando en ese momento y volver a trabajar desde la respiración, desde la meditación, desde volver a ti, desde priorizarte para poder tener como ese equilibrio nuevamente. ¿Listo? No sé si haya alguna pregunta por aquí. Bueno, una frase que tenía por aquí anotada también es, eh, me doy el permiso de no estar bien todo el tiempo en esta Navidad. Sí, porque a veces queremos tener como la sonrisa forzada y no siempre resulta una sonrisa auténtica porque no me estoy sintiendo bien. La Navidad no nos transforma en seres automáticos que perdemos la capacidad de sentir. Entonces, el hecho de que estemos en diciembre no quiere decir que no nos enojemos, que no nos incomodemos, que no sintamos tristeza, que no sintamos miedo, que no sintamos incomodidad o frustración. Entonces, démonos el permiso de sentirlo. Tal vez lo importante es no quedarnos allí o saber elegir el momento para expresarlo de la mejor manera. Pero no podemos negar esas emociones, ni podemos ocultarlas, ni podemos disfrazarlas sencillamente porque estamos en la época de Navidad. ¿Ok? Podemos también tener algunos límites verbales, como el que les decía ahorita, necesito un momento para mí, ya vuelvo, o hoy quiero estar tranquila, gracias por entender.
También ya te doy la palabra, Mariluz. También es importante entender que cuando yo digo necesito un momento para mí, ya vuelvo, o hoy quiero estar tranquila, eso tiene que ver también con el primer elemento que les decía, ¿no? Como con la presión social, cuando aparece esa pregunta incómoda, también con una sonrisa, pero siempre y cuando estemos preparadas con anticipación, con una sonrisa podemos decirle, ay, no, 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 gracias, pero ahorita no quiero tocar ese tema y cambiar el tema, pero no permitir que la incomodidad se dispare o que la incomodidad tome el primer lugar, porque ahí es donde perdemos el control. Cuéntame, Mariluz. Gracias, brevemente, Blanquita. Yo desde mi trabajo, que es a lo que más me he dedicado, que es a la tanatología, al acompañamiento de dolientes, eh, Sí, algo que en estas fechas justamente les digo que también se vale decir no gracias, no asisto, ¿sí? total. Porque a veces, justo por esa presión social, que vamos y para que te diviertas y para que estés mejor y para que te distraigas o qué sé yo, eh, a veces acudimos con esa obligación del deber ser y lo único que logramos es tener un mal rato y muchas veces por nuestro estado emocional provocar un rato también quizá de nostalgia o quizás de tristeza, de llanto a los demás. Claro. Entonces quería hacer ese pequeño comentario y la autoexigencia que tú decías. Yo hace muchos años que pues puse en mi mente esto de las festividades decembrinas. Yo ya no, ni siquiera casi que las festejo, porque efectivamente acababa yo agotada física, emocionalmente y enferma por las horneadas Ajá, que me daba, ¿verdad? Estar horneando comida y luego el frío. Eh, pero hay otro factor también, al menos aquí en México, yo lo veo mucho. Sí, mucha gente cae no solo en el agotamiento emocional, sino también económico. Y claro, esto a su también. vez genera un malestar general en nosotros, porque no solo me agoté yendo de compras, y claro, en el momento no medimos. Y 15 Ujú, días después, a lo mejor que nos llegan nuestros estados de cuenta, y pues acabamos agotados física y económicamente. claro Entonces, que sí. tener ahí mucho equilibrio porque son fiestas, festividades que nos llevan, sí, a dar, a querer dar lo mejor, pero a veces, pues se nos van un poquito las cabras, como decimos aquí, y gastamos Sí, de más. Eran mis claro. dos comentarios, Blanquita. Muchas gracias, Mariluz, y gracias por traerlo porque me parece súper oportuno las dos cosas. Y quiero comenzar por esta última que traes porque me parece muy valioso. Digamos que hay diferentes personalidades financieras. Yo creo que tengo la fortuna de ser una personalidad ahorradora y eso hace que yo tenga así como el presupuesto en cuadrito de Excel para cada cosa. Entonces ya sé como cuánto voy a invertir en regalos, pero también es importante cuál es el verdadero sentido de la Navidad, ¿sí? Porque ya se ha convertido en un tema tan comercial y como que ya todo el mundo lo que relaciona a Navidad es el árbol lleno de regalos, pero más allá de eso es cómo me estoy sintiendo yo, cómo puedo cerrar un ciclo. Porque es que el fin de año lo que me invita es a cerrar, a sostener, a agradecer, a cumplir ese ciclo, pero de una manera diferente. No necesito gastarme una millonada de dinero para poder hacer un ritual de cierre de año muy bien hecho. ¿Sí? Entonces, qué lindo eso que trae. Y lo otro también es importante y coincido completamente con lo que tú dices. Es muchísimo mejor, claro, invitando a la persona a que si elige no asistir, se cuide, ¿sí? Que no se quede como rumiando el dolor y el duelo y la tristeza y termine haciéndose mucho daño, sino que pueda quedarse, pero como una actividad de autocuidado. Pero tienes toda la razón. Muchas veces las personas con la mejor intención le dicen, vamos, pero mira, no te quedes sola, acompáñanos, allí te vas a distraer, te vas a divertir, y termina convirtiéndose en una tensa calma por parte y parte.
¿no? Porque la persona se siente incómoda, va por obligación, siente además que está propiciando un ambiente como no tan propicio porque las otras personas se cuidan también, porque ella está triste, entonces empieza como a crearse un ambiente emocionalmente ficticio, realmente no pueden ser auténticas ni la persona que está sintiendo el dolor ni las otras personas por quererla acompañar. Entonces, esa posibilidad de decir, elijo no ir, es totalmente válida. A eso me refería también con ese priorízate y con ese volver a ti. Y si quieres decir por el momento no, aprender a decir que no. Qué bueno que lo traes. Gracias, Mariluz. No sé si alguien más quiera compartir algo más. Y bueno, entonces ya para ir cerrando, como la idea, quiero como hacer el resumen de estos tres estados emocionales que a veces aparecen en la vida. La primera, como les decía, era como esa, a veces esa susceptibilidad a la crítica o al comentario que pueda aparecer en Navidad, principalmente en reuniones familiares. Y ahí la principal actividad de autocuidado es saber sutilmente poner un límite, pero poner un límite de manera amorosa. ¿Cómo lo podemos hacer? Preparándonos con anticipación. Si yo ya sé que voy a estar en esa reunión donde aparece esa persona, donde seguramente va a estar esa persona y seguramente me va a preguntar lo que siempre me pregunta cada año, pues cómo me preparo para responder desde la amorosidad. Pero, ¿qué es lo que ocurre emocionalmente? Que muchas veces lo que hacemos es prepararnos, pero a la defensiva, ¿no? Entonces, no, es que apenas me haga el comentario, yo de una vez le voy a contestar y termino preparando la respuesta puntillosa y la respuesta ahí como para que el otro se quede callado y ahí empieza a generarse un ambiente tenso que puede resultar innecesario. Entonces, cuídate tú, cuida tu emocionalidad, cuida tu bienestar y cuida también el bienestar compartido. No es necesario responder a la defensiva cuando otra persona te está haciendo un comentario que para ti puede resultar incómodo. Y lo segundo, con respecto a eso, revisa si efectivamente el comentario tiene esa intención o si tú lo estás interpretando de esa manera porque a ti te está moviendo una herida, que puede ser una herida reciente o puede ser una herida de infancia que no me he tomado el tiempo de revisar y el tiempo de sanar. Entonces, cuando tú logras identificar cuál es la herida que me está moviendo, que me está removiendo ese comentario, lo puedo transitar de una forma diferente porque ya no reacciono a la otra persona, ya no juzgo a la otra persona, sino que me hago cargo de lo que estoy sintiendo y elijo transitarlo desde un lugar diferente. Eso con respecto al primero. El segundo, que les decía, bueno, el tema de las ausencias, pues básicamente lo que acabamos de comentar y nos trae Mariluz también desde su experiencia en la tanatología. Las personas están y ojalá estuvieran siempre presentes físicamente, pero a veces no están. Y no toqué muy profundamente el tema de cuando las personas están presentes físicamente, pero ausentes emocionalmente. Y cuando eso pasa, mi invitación siempre es, ahí hay una conversación que no puedes dejar pasar. Tienes que encontrar el mejor momento de si hay una persona que es importante para ti, que está físicamente, pero que tú sientes que emocionalmente está distante, cuanto antes busca el espacio para tener esa conversación y para hacerlo desde, como lo decía en el webinar, que si no pudieron estar, pueden revisarlo en mi canal de YouTube de cómo tener conversaciones incómodas. Allí les decía, empieza desde lo que tú sientes, no haciendo el señalamiento, no haciendo el juicio hacia la otra persona, el reproche a la otra persona, sino hablando desde lo que tú estás sintiendo, pero siempre la invitación es ten esa conversación porque si dejas acumular eso que estás sintiendo, pues mientras más tiempo pasa va a ser más difícil elaborarlo. Y este tercero, que es el agotamiento emocional, utiliza el protocolo de autocuidado. 5 minutos para volver a mí y con esos 5 minutos tú te priorizas, tú tomas decisiones, eliges qué hacer y qué no hacer en Navidad y aunque no estés agotada,
Yo pienso que la invitación siempre está para que en una época de Navidad y fin de año tú elijas qué quieres hacer y qué no quieres hacer, qué reuniones quieres asistir y qué reuniones no quieres asistir, y te sientas bien con eso, limpies la culpa, lo hagas de una manera amorosa, si necesitas decir no, si necesitas decir por esta vez paso, pero no voy a ir a la cena, no te sientas comprometida a hacerlo por obligación, responde de una manera amorosa, asertiva, cuidada, pero siempre priorízate y ten el bienestar compartido como una de las prioridades también. Eso sería, bueno, cualquiera de estas emociones, digamos que más que una explicación, también requeriría como ir un poquito más profundo, como un acompañamiento más práctico. Cada persona tiene sus elementos, sus propios elementos para hacerlo. Yo les decía, en este espacio, les contaba que iba a abrir una posibilidad. Voy a hacer un taller el 15 de diciembre, que es un lunes. Es un taller de 2 días, es un taller de 2 horas, directamente conmigo. Va a ser en un grupo muy pequeño, en un grupo muy íntimo, y las personas que quisieran estar, pues sería súper lindo que puedan participar. ¿Cómo se va a llamar el taller? El taller se va a llamar Sanando el Corazón para una Navidad en Armonía. Y básicamente en esos 120 minutos lo que yo voy a trabajar son 3 temas importantes. Lo primero es soltar heridas, o sea, vamos a hacer un ejercicio, allí ya vamos a hacer un ejercicio mucho más profundo de niña interior para poder identificar heridas que puedan aparecer presentes en Navidad, cuál es el origen y cómo podemos desde un ejercicio bien potente poder hacer ese ejercicio de sanación de niña interior. Esa es la primera parte. La segunda parte es donde vamos a trabajar algunas técnicas para cerrar estas ausencias que tenemos también entre pecho y espalda, poder soltarlas de una manera amorosa y poder hacer como esa reconciliación sin culpa, esa reconciliación desde la gratitud y esa reconciliación pudiendo recordar a esas personas desde la nostalgia y no desde la melancolía. Y el tercer espacio, el tercer bloque, vamos a trabajar algunas técnicas para regular nuestras emociones a través de eso, ¿no? De protocolos para volver a nosotros y protocolos de autocuidado. Quienes estén interesadas, súper, súper bienvenidas. Este es un taller de 2 horas conmigo. Normalmente tiene un valor de $97, pero en esta ocasión yo voy a dar un regalo adicional. O sea, yo he sido muy sincera en este año. Yo les he dicho, yo he tenido un año muy bendecido, gracias a Dios. Este año fue un año bonito para mí, profesionalmente, y por eso quise dar estos regalos. Este ya es el cuarto webinar gratuito que oriento. Los 3 primeros los hice en noviembre. Los pueden encontrar en mi canal de YouTube. Ahí están abiertos. Eh, o quien quiera el enlace me puede escribir por privado y yo le paso el enlace de los webinars. Este es el cuarto webinar, es el único que está orientado como al tema de Navidad. Los otros tienen que ver con conversaciones incómodas, tienen que ver con cómo decir las cosas, cómo expresar lo que estoy sintiendo sin hacer daño. Por ejemplo, fue el último que hicimos, fue un webinar lo más de lindo también. Pero en esta ocasión, para el taller, yo quiero darles un regalo. Bueno, quiero darles varios regalos. La que quiera participar del taller, el taller va a tener un valor solamente de $47. Quienes están en Colombia, eso representa más o menos 175.000 pesos, que quiero que todas pensemos. Acabamos de hablar de cómo esto se ha vuelto súper comercial y realmente 175.000 pesos o $47 en Navidad no los podemos gastar en muchas cosas, pues ¿por qué no gastárnoslos en nosotros, no invertirlo, más que gastarlo, no invertirlo en nosotras dándonos este regalo? Y para las personas que en las primeras, lástima que el grupo haya sido hoy poco numeroso, porque les voy a dar unos bonos súper, súper lindos durante las primeras 48 horas. Solamente durante las primeras 48 horas, quienes se inscriban al taller van a tener 3 bonos adicionales. Uno, el audio que les he comentado, que se llama 5 minutos para volver a mí, que es un protocolo de autocuidado. El ritual guiado de fin de año, que ese es un audio más un PDF, donde
Yo trabajo el tema de soltar, agradecer y cerrar ciclos y una meditación, que esa meditación se llama honrando la ausencia desde el amor. Y es justamente para trabajar el tema de honrar la ausencia de personas cercanas a nosotros. Esos tres bonos, quienes se inscriban en las primeras 48 horas, van a ser absolutamente gratuitos, se los van a llevar y todas las personas que participen en el taller, que se pueden seguir inscribiendo hasta el último día, que el taller va a ser el lunes 15 de diciembre, van a tener un 50% de descuento si se quieren inscribir en el programa Un viaje al encuentro de tus emociones, en la versión de enero del próximo año. Solo en esa versión, si ya se pasa esa versión y no se inscribieron, ya pierden el 50%, pero si se inscriben van a tener ese 50%. Entonces, súper, súper invitadas. Para mí sería un honor poder acompañarlas en este proceso. Va a ser un taller súper lindo, muy íntimo, es un grupo muy pequeño. Y pues nada, bienvenidas, bienvenidas a este espacio. De verdad que me honrarían muchísimo poder acompañarlas en este tema emocional. Esos son mis regalos para ustedes. Las espero también la próxima semana, el 12 de diciembre a las 12:12 del mediodía para compartir con ustedes el tema del libro. Y no sé si tengan alguna otra pregunta, ya estamos sobre el tiempo. Blanquita, ¿vas a subir a los chats o al chat principal que estás manejando esto del taller de 2 horas y el otro taller con las ligas de pago o esto? Claro que ¿La sí, yo por aquí, información? Ah, perfecto, perfecto. igual por acá creo que tengo, para quienes no están en Colombia, podría ser a través de mi PayPal. Ujú. Ahí lo puedo poner ahí lo puse en el El chat, chat. pero no me abrió. No sé por qué no abrió como PayPal. Me dice si sí abre como PayPal. Si no, igual yo te lo paso por internet, porque no me está abriendo. Y quienes están en Colombia, aquí también les dejo un Google Form. Cualquiera puede ser, pueden inscribirse con este Google y me pasan el comprobante de pago. Quienes estén en Colombia, pues para no enredarnos con el PayPal, el pago lo pueden hacer a través de Minequi o a través de transferencia bancaria directamente. ¿Listo? Ok, Listo, Mariluz. ¿Alguien más? No sé gracias. si tenga otra pregunta. Buenas noches, Blanquita, ¿cómo estás? Me demoré Hola, en Monse. ingresar. Acabo de escuchar lo de tu libro, me da demasiada alegría, alegría, de verdad que quiero estar el 12 también en lanzamiento. Qué Y lindo. en el taller que estás anunciando, Liz, yo quiero ser parte del taller, de verdad. Listo, María Teresa. Eh, Claro que sí. quedo al interno para pues Ok, cómo se cancela y eso. ¿Listo? perfecto. Me escribes por Vale, interno y lo miramos. Ese día va a ser el lunes 15 de gracias. diciembre. Empezaremos una hora más temprano para poder estar terminando sobre esta hora, porque sé que hay personas como Dinora que está en Uruguay, otras personas que están en Chile o en Argentina, que más tarde pues es demasiado tarde para ellas. Entonces empezaríamos 6 de la tarde hora de Colombia, 5 de la tarde hora de México, Mariluz, y Ujú. va a tener una duración de 2 horas. ¿Listo? Perfecto. Gracias. No, con todo gusto. Este webinar también va a estar en mi canal de YouTube y quienes quieran los otros contenidos, espérate a ver si tengo por acá el último, porque ahí, con que tengan el enlace del último, ahí creo que fácilmente pueden encontrar los otros. ¿Dónde está mi canal acá? Miremos los videos. Aquí les comparto. Sí, el primero fue haciendo las paces con las emociones incómodas. Se fue hace un mes. El siguiente fue tips para abordar conversaciones incómodas. Y el más reciente fue cómo expresar lo que siento sin hacer daño. Entonces, si se quieren ver esos Gracias. videos, aquí les paso el enlace. Y si los quieren compartir con otras personas, súper chévere. Por aquí está. Ahí pasó el enlace. Ese es el más reciente, pero con ese ustedes podrían ver los otros fácilmente. ¿Listo? Lindas mujeres.
Un placer, como siempre, haber compartido con ustedes este espacio. Qué lindo volverlas a ver. Nos veremos pronto. Ojalá nos veamos el 15 de diciembre todas en ese taller. ¿Listo? Correcto. Bueno, Blanquita, gracias. Con Recibo con todo. cariño tu regalo. Gracias. Chao, un abrazo. Linda Que estén muy- noche. Gracias. Gracias. Bye.